El Real Madrid va a por Alberto Díaz. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos con esa información de auténtico impacto, y es que el Real Madrid se está planteando de manera seria el fichaje de Alberto Díaz de cara a la próxima temporada. El Real Madrid, tal y como informa Diario Sur, se plantea el fichaje de Alberto Díaz. Ofensiva para hacerse con los servicios del base del Unicaja de Málaga de cara a la próxima campaña. Y bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones, porque la verdad es que me parece muy interesante esta noticia de uno de los bases de moda dentro de la Liga ACB, y de alguna manera, si tiene o no sentido este movimiento, si lo vemos tan positivo o no, en fin, vamos a analizarlo. En primer lugar, desde Diario Sur se informa de que, bueno, el Unicaja de Málaga también habría hecho una oferta formal para ampliar su contrato. Alberto Díaz termina contrato en 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 850.000 euros. No es una cláusula excesivamente alta y es razonablemente apta para que un club de la magnitud presupuestaria del Real Madrid pueda hacerse con un cupo de muchísimo valor a sus 28 años. Hablamos de un jugador que en el último año y medio o 2 años ha dado un crecimiento competitivo muy alto, y no solo ahora en el Unicaja de Málaga, sino siendo un jugador de valor selección española, clave para Sergio Scariolo este verano, aun siendo jugador descartado, luego finalmente volvió y ha dado un nivel sensacional, y es un jugador que no hace falta describir mucho, un base evidentemente dado para el orden ofensivo, es un jugador para estructurar juego y que en defensa es de los mejores defensores para mí de Europa. O sea, es uno de los top 5 bases exteriores a nivel europeo, sin género de duda. Es una auténtica piraña, ladrón, condiciona el juego del rival absolutamente, y es un tipo que luego en ataque pues tiene sus cositas para poder aportar. No es un jugador referencial dentro del juego ofensivo para ningún equipo importante, pero es un jugador que te da muchísima solidez, te da muchísimo gen, te da energía, y está claro que esto en el puesto de 1 particularmente falta en el Real Madrid. También dentro de la propia noticia de Diario Sur se habla de que el Real Madrid se plantearía a Alberto Díaz más como un tercer base, y no me parece tampoco tan sorprendente. Lo que sí me ha llamado la atención es que dan por hecho que ni el Chacho ni Nigel Williams-Goss van a continuar 100% la próxima temporada, y que el Madrid se plantea desde ya 2 bases para la temporada que viene, teniendo en cuenta que todavía quedan meses de competición. Ahora bien, y esto os lo dije en vídeos anteriores, el Real Madrid ya de antaño ha hecho fichajes en el mes de febrero y marzo. Vuelvo a repetir nombres que ya os he mencionado: Salah Mejri, Klemen Prepelic, Janan Musa, Trey Thompkins, o sea, jugadores que ya se ficharon meses atrás y no en verano, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido puede encajar. Entonces, creo que cohabitar a Alberto Díaz con otros bases de más talento, más creativos a la hora de generar juego y de anotar puntos, creo que conciliar a Alberto Díaz en eso es un lujo. Además, hay que tener en cuenta que el Real Madrid tiene los cupos bastante bien cubiertos a día de hoy, pero si el Chacho no va a continuar, y teniendo en cuenta la situación de edad de Rudy Fernández y Sergio Llull, Alberto Abalde, que es una auténtica incógnita, pues a lo mejor no está tan claro la situación de los cupos, y Alberto Díaz te da un cupo nivel importante. O sea que, si lo piensa uno, puede tener bastante sentido este movimiento de buscar un base eminentemente defensivo, conciliándolo con un base de primer orden, como en su momento podían ser tanto Facundo Campazo como Lorenzo Brown, ¿no? Que obviamente para mí son bases top a nivel Euroliga, y que en el caso de Lorenzo Brown parece que es una operación muy complicada, habiendo ampliado su contrato con Maccabi, y en el caso de Facundo veremos el nuevo capítulo este próximo verano. A mí se me ocurre pensar en que Campazo, por todo el tema fiscal, porque tenga facilidades para salir y tal, pues podría ser una buena opción, una opción cupo, y una opción además aún de primerísimo nivel. Y poner a Campazo con Alberto Díaz me parecería muy interesante
para el puesto de base a nivel energético, a nivel presión, a nivel manejo de balón. Son dos buenísimos manejadores en el caso del Facu, pero Alberto también tiene muy buen manejo de balón. O sea que creo que en ese aspecto realmente el equipo daría un paso al frente a nivel de agresividad, que creo que por ahí el Madrid actualmente puede mejorar sus prestaciones, ¿no? O sea que bueno, me parece una noticia de muchísimo relieve, me la creo, me encaja y que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver las próximas semanas, meses, qué tal, pero es un jugador que está en su mejor nivel de carrera a sus 28 años, tiene una buena edad, está aún para dar 4 años al máximo nivel más o menos desde mi punto de vista, físicamente es un toro, un jabato, jugador con esas pretensiones de carácter defensivo, ladrón, que te estresa la vida, da un plus energético, competitivo, en minutos clave incluso es un jugador que te da cosas, o sea, sin ser un talento descomunal, es un jugador que sabe ordenar al equipo, o sea que me parece de verdad un jugador, y con la selección española lo que ya ha demostrado este verano, me parece una muy buena opción y que puede venir bien al Real Madrid actual. Creo que le puede venir bien, siempre y cuando esté acompañado de otro base más ofensivo y con más talento individual y con más capacidad de anotar puntos, o con un base más contrastado a nivel Euroliga, como por ejemplo puede ser Facundo Campazo. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este movimiento del Real Madrid? Si os encaja de cara a la próxima temporada, si no, en fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.